la crisis que estamos viviendo: huracanes, terremotos, incendios, pandemia. Necesitamos un mensaje a nuestro corazón. Ministerio al pequeño rebaño. Reciban un saludo de parte de su amigo el pastor Miguel Tirado. Hoy continuamos con el capítulo 77 del libro El deseado de todas las gentes. Este capítulo se titula En el tribunal de Pilato. Y te invito a inclinar el rostro para orar. Amoroso Padre, ya al final del tribunal frente a Pilato, Pilato usó una estrategia tratando de salvar a Jesús, pero en su lugar, Señor, veremos ahora el desenlace. Ayúdanos a comprender y a atesorar la verdad. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando Pilato le preguntó a la multitud: ¿cuál queréis que os suelte? ¿Barrabás o a Jesús, que se dice el Cristo? Como el rugido de las fieras, vino la respuesta de la turba: suéltanos a Barrabás. E iba en aumento el clamor: Barrabás, Barrabás, pensando que el pueblo no había comprendido su pregunta. Pilato preguntó: ¿queréis que os suelte al rey de los judíos? Pero volvieron a clamar: quita a ese y suéltanos a Barrabás. ¿Qué pues haré de Jesús, que se dice el Cristo? Preguntó Pilato. Nuevamente la agitada turba rugió como demonios. Habían verdaderos demonios en forma humana en la muchedumbre. ¿Y qué podía esperarse sino la respuesta: sea crucificado? Pilato estaba turbado. No había pensado obtener tal resultado. Le repugnaba entregar a un hombre inocente a la muerte más ignominiosa y cruel que se pudiese infligir. Cuando hubo cesado el tumulto de las voces, volvió a hablar al pueblo diciendo: pues, ¿qué mal ha hecho? Pero era demasiado tarde para arguir. No eran pruebas de la inocencia de Cristo lo que querían, sino su condena. Pilato se esforzó todavía por salvarlo. Les dijo la tercera vez: pues, ¿qué mal ha hecho este? Ninguna culpa de muerte he hallado en él. Le castigaré pues y le soltaré. Pero la sola mención de su liberación decuplicaba el frenesí del pueblo. ¡Crucifícale! ¡Crucifícale!, clamaban. La tempestad que la indecisión de Pilato había provocado rugía cada vez más. Jesús fue tomado, extenuado de cansancio y cubierto de heridas, y fue azotado a la vista de la muchedumbre. Entonces los soldados le llevaron dentro de la sala, es a saber, al pretorio, y convocaron toda la cohorte, y le visten de púrpura, y poniéndole una corona tejida de espinas, comenzaron luego a saludarle: salve, rey de los judíos. Escupían en él y le adoraban hincadas las rodillas. De vez en cuando alguna mano perversa le arrebataba la caña que había sido puesta en su mano, y con ella hería la corona que estaba sobre su frente, haciendo penetrar las espinas en sus sienes y chorrear la sangre por su rostro y barba. Admiraos, oh cielo, y asómbrate, oh tierra, contemplad al opresor y al oprimido. Una multitud enfurecida rodeaba al Salvador del mundo. Las burlas, los escarnios se mezclaban con los groseros juramentos de blasfemia. La muchedumbre inexorable comenta su humilde nacimiento y vida, pone en ridículo su pretensión de ser el Hijo de Dios, y la broma obscena y el escarnio insultante pasan de labio a labio. Satanás indujo a la turba cruel a ultrajar al Salvador. Era su propósito provocarle a que usase de represalias, si era posible, o a impulsarle a realizar un milagro para librarse y así destruir el plan de la salvación. Una mancha sobre la vida humana, un desfallecimiento de su humanidad para soportar la prueba terrible, y el Cordero de Dios habría sido una ofrenda imperfecta
y la redención del hombre habría fracasado. Pero aquel que con una orden podría haber hecho acudir en su auxilio a la hueste celestial, el que por la manifestación de su majestad divina podía haber ahuyentado de su vista e infundido terror a esa muchedumbre, se sometió con perfecta calma a los más groseros insultos y ultrajes. Los enemigos de Cristo habían pedido un milagro como prueba de su divinidad. Tenían una prueba mayor que cualquiera que la que buscasen. Así como su crueldad degradaba a sus atormentadores por debajo de la humanidad a semejanza de Satanás, así también la mansedumbre y paciencia de Jesús le exaltaban por encima de la humanidad y probaban su relación con Dios. Su humillación era la garantía de su exaltación. Las cruentas gotas de sangre que sus heridas sienes corrieron por su rostro y su barba fueron la garantía de su ungimiento con el óleo de alegría como sumo sacerdote nuestro. La ira de Satanás fue grande al ver que todos los insultos infligidos al Salvador no podían arrancar de sus labios la menor murmuración. Aunque se había revestido de la naturaleza humana, estaba sostenido por una fuerza semejante a la de Dios y no se apartó un ápice de la voluntad de su Padre. Cuando Pilato entregó a Jesús para que fuese azotado y burlado, pensó excitar la compasión de la muchedumbre. Esperaba que ella decidiera que este castigo bastaba. Pensó que aún la malicia de los sacerdotes estaría ahora satisfecha. Pero con aguda percepción, los judíos vieron la debilidad que significaba el castigar así a un hombre que había sido declarado inocente. Sabía que Pilato estaba procurando salvar la vida del preso y ellos estaban resueltos a que Jesús no fuese liberado. Para agradarlos y satisfacernos, Pilato le ha azotado, pensaron, y si insistimos en obtener una decisión, conseguiremos seguramente nuestro fin. Pilato entonces mandó que se trajese a Barrabás al tribunal. Presentó luego los dos presos, uno al lado del otro, y señalando al Salvador dijo con voz de solemne súplica: He aquí el hombre, os le traigo fuera para que entendáis que ningún crimen hallo en él. Allí estaba el Hijo de Dios, llevando el manto de burla y la corona de espinas, desnudo hasta la cintura. Su espalda revelaba los largos y crueles azotes, de los cuales la sangre fluía copiosamente. Su rostro, manchado de sangre, llevaba las marcas del agotamiento y el dolor, pero nunca había parecido más hermoso que en ese momento. El semblante del Salvador no estaba desfigurado delante de sus enemigos. Cada rasgo expresaba la bondad y resignación y la más tierna compasión por sus crueles verdugos. Su porte no expresaba debilidad cobarde, sino la fuerza y la dignidad de la longanimidad. En sorprendente contraste, se destacaba el preso que estaba a su lado. Cada rastro del semblante de Barrabás le proclamaba como el empedernido rufián que era. En contraste estaba a toda persona que lo contemplaba. Algunos de los espectadores lloraban. Al mirar a Jesús, sus corazones se llenaron de simpatía. Aún los sacerdotes y príncipes estaban convencidos de que era todo lo que se aseveraba ser. Los soldados romanos que rodearon a Cristo no eran todos endurecidos. Algunos miraban insistentemente su rostro en busca de alguna prueba de que era un personaje criminal o peligroso. De vez en cuando arrojaban una mirada de desprecio a Barrabás. No se necesitaba profunda percepción para discernir cabalmente lo que era. Luego volvían a mirar a aquel a quien se juzgaba. Miraban al divino doliente con sentimientos de profunda compasión. La callada sumisión de Cristo grabó en su mente esa escena,
que nunca se iba a borrar de ella hasta que le reconocieran como Cristo, o rechazándole, decidieran su propio destino. La paciencia del Salvador, que no exhalaba una queja, llenó a Pilato de asombro. No dudaba de que la vista de este hombre, en contraste con Barrabás, habría de mover la simpatía a los judíos. Pero no comprendía el odio fanático que sentían los sacerdotes hacia aquel que, como la luz del mundo, había hecho manifiestas sus tinieblas y error. Habían incitado a la tumba a una furia loca, y nuevamente los sacerdotes, los príncipes y el pueblo elevaron aquel terrible clamor: crucifícale, crucifícale. Por fin, perdiendo toda paciencia de su crueldad irracional, Pilato exclamó desesperado: tomadle vosotros y crucificadle, porque yo no hallo en él crimen. El gobernador romano, aunque familiarizado con escenas de crueldad, se sentía movido de simpatía hacia el preso doliente que, condenado y azotado, con la frente ensangrentada y la espalda lacerada, seguía teniendo el porte de un rey sobre su trono. Pero los sacerdotes declararon: nosotros tenemos ley, y según nuestra ley debe morir, porque se hizo hijo de Dios. Pilato se sorprendió. No tenía idea correcta de Cristo y de su misión, pero tenía una fe vaga en Dios y en los seres superiores a la humanidad. El pensamiento que una vez antes cruzara por su mente cobró ahora una forma más definida. Se preguntó si no sería un ser divino el que estaba delante de él, cubierto con el burlesco manto purpúreo y coronado de espinas. Volvió al tribunal y dijo a Jesús: ¿de dónde eres tú? Pero Jesús no le respondió. El Salvador había hablado abiertamente a Pilato, explicándole su misión como testigo de la verdad. Pilato había despreciado la luz, había abusado del alto cargo de juez, renunciando a sus principios y autoridad bajo las exigencias de la turba. Jesús no tenía ya más luz para él. Vejado por su silencio, Pilato dijo altaneramente: ¿a mí no me hablas? ¿No sabes que tengo potestad para crucificarte y tengo potestad para soltarte? Jesús respondió: ninguna potestad tendrías contra mí si no te fuese dado de arriba. Por tanto, el que a ti me ha entregado, mayor pecado tiene. Así el Salvador compasivo, en medio de sus intensos sufrimientos y pesar, disculpó en cuanto le fue posible el acto del gobernador romano, que le entregaba para ser crucificado. Qué escena digna de ser transmitida al mundo para todos los tiempos. Cuánta luz derrama sobre el carácter de aquel que es el juez de toda la tierra. El que a ti me ha entregado, dijo Jesús, mayor pecado tiene. Con estas palabras, Cristo indicaba a Caifás, quien como sumo sacerdote representaba a la nación judía. Ellos conocían los principios que regían a las autoridades romanas. Habían tenido luz en las profecías que testificaban de Cristo y en sus propias enseñanzas y milagros. Los jueces judíos habían recibido pruebas inequívocas de la divinidad de aquel a quien condenaban a muerte, y según la luz que habían recibido, serían juzgados. La mayor culpabilidad y la responsabilidad más pesada incumbían a aquellos que estaban en los lugares más encumbrados de la nación, los depositarios de aquellos sagrados cometidos vilmente traicionados. Pilato, Herodes y los soldados romanos eran comparativamente ignorantes acerca de Jesús. Insultándole, trataban de agradar a los sacerdotes y príncipes. No tenían la luz que la nación judía había recibido en tanta abundancia. Si la luz hubiese sido dada a los soldados, no habían tratado a Cristo tan cruelmente como lo hicieron. Pilato volvió a proponer la liberación del Salvador. Mas los judíos daban voces diciendo: si a este sueltas, no eres amigo de César.
Así pretendían estos hipócritas ser celosos por la autoridad de César. De entre todos los que se oponían al gobierno romano, los judíos eran los más escarnizados. Cuando no había peligro en ello, eran los más tiránicos en imponer sus propias exigencias nacionales y religiosas. Pero cuando deseaban realizar algún propósito cruel, exaltaban el poder de César. A fin de lograr la destrucción de Cristo, profesaban ser leales al gobierno extranjero que odiaban. Cualquiera que se hace rey, continuaron, a César contradice. Esto tocaba a Pilato en un punto débil. Era sospechoso para el gobierno romano y sabía que un informe tal le arruinaría. Sabía que si estorbaba a los judíos volverían su ira contra él. Nada descuidarían para lograr su venganza. Tenían delante de sí un ejemplo de la persistencia con que buscaban la vida de uno a quien odiaban sin razón. Pilato entonces tomó su lugar en el sitial de tribunal y volvió a presentar a Jesús al pueblo diciendo: «He aquí vuestro rey». Volvió a oírse el furioso clamor: «Quita, quita, crucifícale». Con voz que fue oída lejos y cerca, Pilato preguntó: «¿A vuestro rey he de crucificar?». Pero labios profanos y blasfemos pronunciaron las palabras: «No tenemos rey sino a César». Al escoger así a un gobernante pagano, la nación judía se retiraba de la teocracia. Rechazaban a Dios como su rey. De ahí en adelante no tendrían libertador. No tendrían otro rey sino a César. A esto había conducido al pueblo los sacerdotes y maestros. Eran responsables de esto y de los terribles resultados que siguieron. El pecado de una nación y su ruina se debieron a sus dirigentes religiosos. Viendo Pilato que nada adelantaba, antes se hacía más alboroto, tomando agua, se lavó las manos delante del pueblo, diciendo: «Inocente soy yo de la sangre de este justo. Veréislo vosotros». Con temor y condenándose a sí mismo, Pilato miró al Salvador. En el vasto mar de los rostros vueltos hacia arriba, el suyo era el único apacible. En derredor de su cabeza parecía resplandecer una suave luz. Pilato dijo en su corazón: «Es un Dios». Volviéndose a la multitud declaró: «Limpio estoy de su sangre, tomadle y crucificadle. Pero notad, sacerdotes y príncipes, que yo lo declaro justo, y aquel a quien él llama su Padre os juzgue a vosotros y no a mí por la obra de este día». Luego dijo a Jesús: «Perdóname por este acto, no puedo salvarte». Y cuando le hubo hecho azotar otra vez, le entregó para ser crucificado. Pilato anhelaba librar a Jesús, pero vio que no podía hacerlo y conservar su puesto y su honor. Antes que perder su poder mundanal, prefirió sacrificar una vida inocente. ¿Cuántos, para escapar a la pérdida o al sufrimiento, sacrifican igualmente los buenos principios? La conciencia y el deber señalan un camino y el interés propio señala otro. La corriente arrastra fuertemente en la mala dirección y el que transige con el mal es precipitado a las densas tinieblas de la culpabilidad. Pilato cedió a las exigencias de la turba. Antes que arriesgarse a perder su puesto, entregó a Jesús para que fuese crucificado. Pero a pesar de sus precauciones, aquello mismo que temía le aconteció después. Fue despojado de sus honores, fue derribado de su alto cargo y atormentado por el remordimiento y el orgullo herido. Poco después de la crucifixión se quitó la vida. Asimismo, todos los que transigen con el pecado no tendrán sino pesar y ruina. Hay caminos que al hombre parece derecho, empero su fin son caminos de muerte. Cuando Pilato se declaró inocente de la sangre de Cristo, Caifás contestó desafiante: «Su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos». Estas terribles palabras fueron repetidas por los sacerdotes y gobernantes,
y luego por la muchedumbre, en un inhumano rugir de voces. Toda la multitud contestó y dijo: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. El pueblo de Israel había hecho su elección. Señalando a Jesús, había dicho: quita a este y suéltanos a Barrabás. Barrabás, el ladrón y homicida, era representante de Satanás. Cristo era el representante de Dios. Cristo había sido rechazado. Barrabás había sido elegido. Iba a tener a Barrabás. Al hacer su elección, aceptaban al que desde el principio es mentiroso y homicida. Satanás era su dirigente. Como nación iban a cumplir sus dictados, iban a hacer sus obras, tendrían que soportar su gobierno. El pueblo que eligió a Barrabás en lugar de Cristo iba a sentir la crueldad de Barrabás mientras durase el tiempo. Mirando al herido Cordero de Dios, los judíos habían clamado: su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Este espantoso clamor ascendió al trono de Dios. Esa sentencia que pronunciaron sobre sí mismos fue escrita en el cielo. Esa oración fue oída. La sangre del Hijo de Dios fue como una maldición perpetua sobre sus hijos y los hijos de sus hijos. Esto se cumplió en forma espantosa en la destrucción de Jerusalén y durante 18 siglos en la condición de la nación judía, que fue como un sarmiento cortado de la vid, una rama muerta y estéril, destinada a ser juntada y quemada, de país a país a través del mundo, de siglo a siglo, muertos en delitos y pecados. Terriblemente se habrá de cumplir esta oración en el gran día del juicio. Cuando Cristo vuelva a la tierra, los hombres no le verán como preso rodeado por una turba. Le verán como Rey del cielo. Cristo volverá en su gloria, en la gloria de su Padre, en la gloria de los santos ángeles. Miriadas y miriadas y miles de ángeles, hermosos y triunfantes hijos de Dios, que poseen una belleza y gloria superior a todo lo que conocemos, le escoltarán en su regreso. Entonces se sentará sobre el trono de su gloria, y delante de él se congregarán todas las naciones. Entonces todo ojo le verá, y también los que le traspasaron. En lugar de una corona de espinas, llevará una corona de gloria, una corona dentro de otra corona. En lugar de aquel viejo manto de grana, llevará un vestido del blanco más puro, tanto que ningún lavador en la tierra los puede hacer tan blancos. Y en su vestidura y en su muslo estará escrito un nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Los que le escarnecieron e hirieron estarán allí. Los sacerdotes y príncipes contemplarán de nuevo la escena del pretorio. Cada circunstancia se les presentará como escritas en letras de fuego. Entonces los que pidieron su sangre sea sobre nosotros y sobre nuestros hijos recibirán la respuesta a su oración. Entonces el mundo entero conocerá y entenderá. Los pobres, débiles y finitos seres humanos comprenderán contra quién y contra qué estuvieron guerreando. Con terrible agonía y horror clamarán a las montañas y a las rocas: caed sobre nosotros y escondednos de la cara de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira es venido, y ¿quién podrá estar firme? Amigo que me escuchas, llegará el día en que nuestro Salvador vendrá por segunda vez, y al verlo venir en gloria, permite, oh Dios, que podamos estar del lado ganador, del lado donde estaremos con nuestro Salvador. Y si aún no has tomado la decisión de estar de parte de Jesús, estás a tiempo para escogerlo a Él y no escoger ser guiado por Barrabás. Recuerda que Barrabás representa a Satanás, y Satanás lo que desea es destruirnos. Te invito a aceptar a Jesús como el Salvador, porque Él desea lo mejor para nosotros. Inclinamos el rostro para orar. Amoroso Padre, a través de estas escenas del juicio podemos ver cuán terrible es cuando Satanás
trata de destruir a un ser humano y aún siendo inocente lo trata de inculpar. Lo acusa injustamente, falsamente. Señor, ahí claramente podemos ver el carácter de Satanás y lo rechazamos profundamente y solamente deseamos aceptarte a ti y que ese carácter tuyo, santo, amable, compasivo, sea reflejado en nuestro carácter. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Comparte este mensaje con tus amigos, suscríbete a nuestro canal. Esto ha sido un mensaje al pequeño rebaño. Dios te bendiga.